estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Cristo en ti ver. Eres fiel.
su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrarlo, Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has velado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos al Feliz sábado, amigos y hermanos que nos sintonizan hoy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Estamos muy contentos este día que nos acompañen para poder adorar el nombre de nuestro Dios en este programa especial organizado por la Iglesia Adventista Hispana de Montreal. Es un hermoso sábado y a pesar de los problemas y de las dificultades, Dios nunca nos deja solo. Recordemos que Cristo viene pronto y debemos de tener un encuentro cada día con Él para poder ir a morir con Él por una eternidad. El tema del día de hoy se titula Reavivados por su palabra en los momentos de prueba. Sean todos muy bienvenidos y esperamos que se sientan bien y que desde donde ustedes se encuentran pueden enviar sus comentarios a través del chat de YouTube y puedan saludarse los unos a los otros. Preparemos nuestra mente y nuestros corazones para poder escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Ahora quiero hacerles una invitación para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas 24, 45 y 46. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, que tú moradas en los santos cielos, estamos ante tu presencia este glorioso día en el cual podemos alabar y glorificar tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos de amor para que tú seas el que nos guíe y nos deje el entendimiento. Igualmente te
Pongo al pastor que ha de tener la palabra, que tu Santo Espíritu sea con él. Quédate con nosotros en esta mañana, bendiga a cada uno de los hermanos donde quiera que estén y ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de amor y de comprensión para el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendiciones que te suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. La Escritura de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Les invitamos a ser fieles con los diezmos y las ofrendas por medio de nuestras plataformas como Adventist Giving, Voicheck o enviando un cheque por correo postal. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por sus bendiciones abundantes, por su protección y por su misericordia aún en tiempos de crisis. Le pedimos, Señor, que los ayude a ser fieles con los diezmos y las ofrendas que le pertenecen. Bendiga a los diezmos y las ofrendas. Quédese con nosotros en este día santo sábado. En el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un feliz sábado, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en sus hogares. Continuando con el culto de adoración para nuestro Dios, así como es importante la palabra, la oración, el canto, también es muy importante las historias. En este momento queremos invitar a todos los niños a acercarse a sus pantallas de sus televisores para poder escuchar la linda historia que nos trae nuestro hermano Junior Sánchez. Feliz sábado, niños, Dios les bendiga grandemente. En esta oportunidad les traigo el rincón infantil y vamos a estudiar acerca de la vida de Abraham y en especial acerca del sacrificio, acerca de Isaac también. Como ustedes saben, la historia bíblica cuenta de que Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su único hijo, en el cual Abraham amaba mucho. Y dice la palabra de Dios que tenía que ir a uno de los montes y tenía que ir de su destino también al monte Moria para llevar el evento del sacrificio. Eso demoraba 3 días de camino. Y entonces, como ustedes saben, la historia enrumba acerca del sacrificio de Isaac. Entonces, ahí, como ustedes saben, ata a Abraham a su único hijo y estaba a punto de matarlo, pero Dios intervino a través de un ángel poderoso. Y como ustedes saben, la historia termina de que aparece un corderito ahí metido en la espalda de Abraham, de Isaac. Aparece ahí el corderito en el cual tenían que sacrificarlo para, como se dice, como esto se lleva, era como un recordatorio acerca de la muerte de Cristo Jesús. Vamos, niños, a estudiar la palabra de Dios. Espero que hayan estudiado en esta cuarentena, le hayan dado un tiempo especial a la palabra de Dios. Tienen que darle todo el tiempo especial a la palabra de Dios. Dejemos, niños, los juegos, que eso no nos ayuda en nada. En serio, no les ayuda en nada. Lo único que nos ayuda en estos momentos, niños, es el estudio de la palabra de Dios. Por eso, vayamos a estos momentos a buscar nuestras Biblias, y juntos busquemos Génesis capítulo 22. Vamos a analizar juntos, niños, la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahí me quedo en el versículo 6. Es interesante ver lo que Dios quería
hacer en la vida de Abraham era confianza, confiar en Dios. Y para eso tenía que sacrificar a su único hijo. Estaba siendo probado. Sí, niños, cada uno de nosotros vamos a enfrentar nuestras pruebas. Dios también nos prueba, como lo probó Abraham. Dios te prueba a ti también. Y tú me dirás, ¿de qué manera? Yo te respondo, a través de los juegos. Tenemos que darle un tiempo especial a la palabra de Dios y a la oración. ¿Qué más? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Obediente a Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué responde el padre Abraham? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a su único hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 9. Versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces al cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el cordero y le ofrecieron el holocausto en el lugar de su hijo. Enseñanzas, ya para concluir el rincón infantil. Niños, tenemos que en primer lugar confiar en Dios. Segundo, confiamos en nuestros padres. Hagamos caso a la palabra de Dios. Hagamos caso a la voz de Dios cuando Dios quiere que hagamos cosas buenas. Y también hay que hacer cosas buenas a través de estudiar su palabra, hacer cosas buenas en casa, hacer caso a nuestros papis. Debemos tiempo, no nos molestemos. Yo sé que se molestan, pero no nos molestemos, porque ellos nos aman y quieren que nosotros seamos hijos obedientes. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Así como Isaac, como Abraham también. ¿Quieren ser como Abraham? ¿Quieren ser como Isaac? Yo quiero ser como Abraham. Yo quiero ser como Isaac también. Dios les bendiga. Que nuestra voluntad sea también esa, de aprender y confiar en Dios. Un grande abrazo. Ya prontito estaremos en la iglesia. Y recuerden, denle un tiempo especial para Dios. Dios les bendiga, niños. Feliz sábado, hermanos. Como todos sabemos que la alabanza es parte integral para adorar a nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Y es el momento de escuchar una hermosa alabanza por la hermana Norceli Menar. Para la honra y la gloria de Dios. Señor Jesús, pon
Hola mis hermanos y amigos, le habla su servidor, el pastor José Eric Saldaña. Actualmente pastoreo la Iglesia Adventista Hispana de Montreal y tengo el privilegio esta mañana de presentar al orador invitado que tendrá la palabra del Señor en unos minutos. Él es un hermano, es un amigo, no solamente un amigo de todos, porque él fue pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Montreal por 9 años, sino también un amigo personal. Tenemos 26 años de conocernos. He aprendido mucho de su liderazgo, de sus consejos, de su orientación y experiencia, pero sobre todo como un hombre de Dios. Él es actualmente el pastor de la Iglesia Adventista Hispana Central de Calgary y de la Iglesia Adventista Hispana de Maranatha, Calgary. Pero hoy nos visita en calidad de el coordinador de la obra hispana de la Unión Canadiense. Gracias, Pastor Garner Bermúdez, por acompañarnos esta mañana y traernos el pan espiritual. Que Dios le bendiga en su tema, reavivados por su santa palabra en los momentos de pruebas. Para usted es el tiempo, Pastor. Queridos hermanos y amigos, para mí es un gran placer estar con ustedes, a estos hermanos de Montreal, a estos aguerridos laicos y hermanos que están trabajando con los grupos pequeños y en equipos o ministerios para honrar el nombre del Señor, aquellos que están apoyando. Que el Señor pueda guardarles y darles su bendición en estos momentos que estamos viviendo. Yo sé que son situaciones difíciles, pero confiamos que a pesar de esta pandemia, siempre existe un ministerio, un lugar para servir a nuestro divino Señor. Quiero también agradecer por el llamamiento que me hizo el pastor Eric Saldaña para que pudiera predicar en la iglesia. Y pues oramos por él, pedimos bendición también para él y su familia, y que Dios pueda fortalecer al distrito de Montreal, de tal manera que juntos puedan alcanzar las victorias en la predicación del Evangelio. Ese es nuestro deseo y oración a través de todos estos campos en esta Unión Canadiense. Para Cristo, la predicación fue tan importante, pero necesitaban estar apegados a la palabra. Y no es fácil hoy hacer tantas obras porque tenemos que dirigir las cosas desde nuestros hogares. Pero bendecimos el nombre del Señor, como dice su santa palabra, al ver también su mano trabajando en nuestros queridos hermanos allá en Montreal. Vamos entonces a orar, vamos a pedir su bendición en este momento. Oremos. Querido Padre y Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, por tus bendiciones, por tus cuidados. Queremos entregarte nuestras mentes, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de ungimiento en cada corazón, que a través de tu santa palabra puedas iluminarnos al llegar a la confesión de pecado, confesar nuestras faltas y pedir la bendición espiritual. Acompaña a nuestros hermanos y hermanas, bendice a nuestros amigos y amigas, aquellos que están trabajando en los campos, tratando de ayudar a aquellas personas que están enfermas. Ayúdalos, dale Señor la fortaleza, como también a nuestra hermandad que por alguna razón pueda estar enferma o pasando alguna pandemia espiritual. Ayúdanos con tu presencia y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos ahí en Montreal, para mí pues es un honor y poder llevarlos a la palabra. Ya que tenemos esta plataforma virtual, es más fácil utilizarla para llegar a cada una de las familias. Ustedes que están viendo a través de la pantalla o en otra distancia o en otro campo, le agradecemos al Señor porque estamos juntos hoy en este día del Señor. Muy bien, vamos a estudiar reavivados por su santa palabra en los momentos de las pruebas. ¿Qué significa esto? Reavivados por su santa palabra en los momentos de las pruebas. Realmente ninguno de nosotros está preparado para situaciones semejantes. Pero cuando leemos en la Escritura y sabemos que estamos en los últimos tiempos, podemos aferrarnos a Él. ¿De qué manera podemos hacerlo? Primeramente, debemos conocer que la palabra tiene poder creativo. Cuando hablamos de el poder que el Señor da, es que Él mandó y existió. Nosotros tenemos ahora la palabra escrita. Nosotros podemos leer en la Santa Biblia. Esa palabra puede regenerar también el corazón. Ahora, noten bien cómo el Señor hace la obra.
En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es capaz de transformar el corazón. No solamente levantaba a los muertos o a los paralíticos, sino también podía perdonar el pecado. Ahora, noten algo que debemos también contemplar, y es que la palabra de Dios es el alimento diario. ¿Qué significa esto? Un alimento diario. No estamos hablando del término físico, estamos hablando de la forma espiritual. Y dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tus palabras las comí, tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia con corazón abierto, el Señor puede darnos ese corazón que arde. Ya estudiamos un trimestre precisamente para saber cómo interpretar la Escritura. Así que esto nos ayudó muchísimo, sobre todo para estos tiempos difíciles. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio concienzudo de la Biblia? Algunas personas tal vez lo hacen de una manera casual, un fin de semana o algún evento especial pueden hacerlo, pero no es lo que realmente Dios desea. Dios quisiera que tuviéramos una comunión de todos los días, igual como cuando desayunamos, almorzamos o ya sea que cenemos. Quiero presentarles precisamente un cuadro donde justamente el Señor tiene que hablar acerca de volver a la Escritura. ¿Qué es esto? Muy bien, dos de los discípulos desilusionados entre opiniones, comentarios tristes, confundidos y llorando, se encontraban después de dar o recibir aquella noticia de la muerte del Señor Jesucristo. Cristo había sido crucificado y estaba ahora en la sepultura. Aquel afán que ellos tenían de querer saber que Jesús iba a ser quien los iba a libertar se había esfumado de los corazones porque no comprendían la Escritura. Ese gran chasco, esa tristeza era realmente por eso. Pero yo quiero que podamos hacer de base nuestro texto, el libro de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 16. Este va a ser el texto base de nuestro estudio a través de esta reunión. Dice el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, los sorprendió, entró en la caminata con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cuál era el plan del Señor? De velar los ojos mientras Él se unió a estos dos caminantes. Hoy vamos a basar nuestro tema. 5 pasos importantes para cimentarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué les veló los ojos? Ese es el paso número 1. ¿Cuál era el plan de velarle los ojos? ¿Por qué no quería que le conociesen cuando estaba caminando con ellos? ¿No hubiera sido tal vez más importante? Tal vez le hubieran dado un abrazo a él, le hubieran dado la bienvenida. ¿Cuál era el objetivo? Voy a basarme primeramente comparando con el texto de Isaías 45, versículo 15, donde habla acerca de cómo trabaja el Señor. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. La Biblia dice, tú eres un Dios que te encubres. ¿Por qué el Señor se encubre? ¿Cuál es el plan? ¿Qué quiere desarrollar? ¿Qué cultura quiere formar? Cuando le veló los ojos para que no lo reconocieran, nota bien, era porque el Señor quería enseñarle una lección de fe. Es muy fácil portarse bien y hacer buenas cosas o trabajos cuando el jefe nos está viendo o cuando un profesor está en el aula de clases. Una vez se va el maestro o el profesor, las cosas cambian en el ambiente de la escuela. Y en este caso que quiero mostrarles es cuando el ángel de Jehová quiso ayudar a un hombre que quería maldecir al pueblo, y este hombre era Balaam. Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 23,
Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Así que Balaam iba en camino para maldecir a Israel. Obviamente que no iba a hacerlo. No podría hacerlo, pero era lo que en su corazón y su intención tenía. La intención era importante para Dios porque sabía que él había sido un profeta para Cristo. Pero esta vez estaba desviado hasta el final de sus días, prácticamente. Ahora, veamos lo que dice el versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en sus manos. Y se apartó el asna del camino. O sea, el asna pudo ver al ángel, mientras Balaam, que iba montado en ella, no pudo verlo. E iba, dice, por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Él, asustado, porque este animal no quería obedecer realmente, y muy asombrado, empezó a azotar. Nosotros conocemos el relato de la historia bíblica, cómo fue que pasó. No obstante, Dios estaba oculto. ¿Por qué estaba oculto? Porque quería mostrarle providencialmente que aún el animal estaba obedeciendo la voz del Señor, me imagino, como los animales que entraron al arca. En este caso, estaba siendo desviada el asna por otro camino y él debe haber comprendido y haber dicho, este animal ni siquiera quiere llevarme al lugar para maldecir a Israel. Algo está pasando, pero no entendió el mensaje encubierto. Y dice el versículo 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Era imposible atravesar aquellas paredes. Dios trabaja encubierto. Ahora, una cita que quiero compartir y dice, el propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que le revela al hombre. Si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él, en su sabiduría, en sus razones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Lo que significa es que Dios no se va a revelar completamente al hombre. Son inescrutables sus caminos. Su amor nunca puede ser explicado por los principios naturales. Si esto se pudiera hacer, no pensaríamos en que podemos confiarle los intereses de nuestra alma. Los escépticos se niegan a creer porque su mente limitada no puede abarcar el poder infinito mediante el cual Dios se revela a los hombres. Ni aun el mecanismo del cuerpo humano se puede entender plenamente. Presenta misterios que desconciertan a los más inteligentes. Tomo 7-A del comentario bíblico adventista. Ahora, ¿por qué razón nosotros estamos tomando en cuenta esto? Porque la palabra de Dios nos da otros ejemplos también. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, Adán pues no tenía una cámara que estuviera enfocando mientras lo hacían de barro. Cuando el Señor sopló en su nariz, Adán pudo respirar, pudo ver y aceptó que el Creador era quien lo había hecho. Luego duerme Adán mientras Eva está siendo formada de una costilla. Adán no quedó despierto para ver todo el proceso de lo que Dios estaba haciendo. Eva pasa por la misma prueba. Y no es una prueba difícil, una prueba de fe. Ahora confía que fue hecha. Y Adán y Eva, que estuvieron dormidos en el proceso de su nacimiento, él dice, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Acepta. Aunque estuvo dormido en la cirugía y no tiene ninguna cicatriz, hace una aceptación. Y ahí es donde nosotros conocemos los votos matrimoniales. Ahora, ¿dónde estaba el Señor? ¿Por qué estaba oculto aún en esta creación? Porque antes del pecado, el Señor también se reveló por fe y para fe con el ser humano. Nosotros confiamos en nuestro Dios, tenemos una voluntad y podemos no sentirnos realmente como maquinarias, autómatas, que tenemos que simplemente mover la cabeza hacia abajo diciendo que sí o hacia los lados diciendo que no. Cuando entró el pecado, las cosas se pusieron peor todavía para el ser humano. Porque cuando entró el primer pecado en la tierra, las cosas se tornaron difíciles, el temor, el
el horror que tenían, la pérdida de la confianza, pero a medida que pasó el tiempo, las cosas sí verdaderamente fueron peores. Ahora, nota lo que dice la Biblia. Dice así, capítulo número 3 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, hace como que el Señor no sabía. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, notemos cuando el Señor habló con ellos. Pareciera como que Él no sabía nada. Pero Él le preguntó porque quería que ellos estuvieran al tanto y reconocieran de manera personal en qué camino andaban. Ahora, ¿qué otro caso podemos ver? Que es precisamente nuestro texto principal que queremos llevar a cada uno. En el libro de Lucas, capítulo número 24, versículos 15 y 16 nos dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces de que no lo conocieran? Porque el Señor tenía un plan con ellos. Quería darles el mensaje de la palabra. Si lo miraban y lo abrazaban, probablemente se iban a llenar de tanta emoción que le iban a dar poca importancia al estudio de la Biblia. ¿Por qué? Esta cita que quiero compartir con ustedes. Y dice, uno afirmaba que Jesús no podía haber sido un hipócrita, sino que se había engañado en cuanto a su misión y a su gloria futura. Ambos temían que lo que sus enemigos le habían echado en cara era demasiado verdadero. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Sin embargo, se preguntaban cómo podría haberse equivocado tanto en cuanto a sí mismo, habiéndoles dado tan repetidas evidencias de que podía leer los corazones de otros, y los extraños informes de las mujeres los sumía aún más en una mayor incertidumbre. Podemos leerlo esto en el tomo 7-A, Comentario Bíblico Adventista. Algo estaba pasando en la mente de ellos. No podían aceptar realmente lo que estaban recibiendo en sus corazones. Era muy triste para sus vidas. Lo mismo pudiera pasar en este tiempo, para ti y para mí, al encontrarnos en esta pandemia mundial, donde realmente cada persona en su propio hogar, en su propio cuarto, se pregunta, ¿he perdido empleo? ¿He perdido amigos? Todos nosotros, de alguna manera, algo hemos perdido en la vida. Y hoy, y en este tiempo, las pérdidas son mayores. Sin embargo, es el momento cuando la palabra de Dios se comporta como una respuesta. Y cuando nos preguntamos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Él? Está velado en nuestros ojos, pero está muy cerca de ti y de mí. Esto nos lleva entonces a la segunda parte de nuestro tema, el método inductivo y la fe inteligente. ¿Qué significa esto? Un método inductivo y una fe inteligente. Dios tenía diferentes formas para hablarnos a nosotros. Pero el método inductivo es hacer una pregunta y pareciera como que Dios no sabe lo que está haciendo. Pero Él quiere que entremos en una razón, que podamos hacer como base nuestra relación con Él, no por sentimientos, sino que podamos razonarlo, dependamos de Él y tengamos una experiencia. Ahora, Él, Jesús, pregunta no por qué no sabe la respuesta. Nos hace pensar. Dios no satisface a curiosos sin deseos humildes de cambio, para que entremos en razón que hace el Señor. Lucas 24:17. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Se parece a la pregunta que le hizo Adán y Eva después que pecaron. ¿Por qué están aquí? ¿Quién os mandó a este lugar? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuáles son estas conversaciones que ustedes tienen? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál es la razón? ¿Será que el Señor no sabía la tristeza? El Señor quería que hablaran, que dieran una respuesta, que conversaran. Entonces le hizo la primera pregunta, ¿qué discusiones tenéis en el camino? ¿Cuál es el tema? Le estaba diciendo. ¿Y por qué estáis tristes? Esta fue entonces la respuesta de Cleofas. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esto ha sido asombroso, esto ha sido terrible. Aquí hasta los extraños saben lo que pasó. Te estaba diciendo, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Hubo oscuridad, hubo un terremoto, 3 hombres fueron crucificados fuera de la ciudad. ¿Y cómo puedes ignorar lo que pasó? Claro que Cristo era el protagonista, él que estaba en el centro de los crucificados y sabía todas las cosas, pero el método que usaba el Señor Jesucristo era un método inductivo, hacer pensar, no porque ignoraba, sino porque quería saber la reacción, la confianza que tendría la persona. Y ahora viene una tercera pregunta. ¿Qué cosas? Le dice Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dime tú ahora. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y ahí es donde vienen a decir ellos lo que tienen en su corazón. Varón profeta. No le consideraban como el Mesías, aquel que iba a perdonar sus pecados. Habían desentendido la misión de Jesús. Pero dice que, y reconoce, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Para que el Señor diera una respuesta, necesitaba saber qué pensaban ellos. Cuarta pregunta. ¿No era necesario que padeciera? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estas cosas realmente hacían que estos 2 hombres meditaran un momento. Ahora veamos lo que dice la Escritura en el mismo capítulo de texto que tenemos hoy, y es Lucas 24, versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Con profunda tristeza mencionaban estas palabras, con lágrimas. Esto era tan difícil para estos 2 hombres. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahora había otra tristeza. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué había pasado? Había resucitado. ¿Sería restablecido el reino de Israel? ¿Dios había hecho algo por ellos? Y en esto, precisamente, el Señor ahora tenía que sentar una base. Ahora el Señor puede conectar las piezas. Ahora el Señor trata, después de que hizo las preguntas, ahora la persona se sienta. Me imagino así como cuando Nicodemo le hizo las preguntas de una vez. Le dio la declaración. Jesús quiere, de la misma manera, hablar con nosotros. Que podamos reconocer el punto que nos encontramos. Que sepamos que estamos en una barca. Pero Él, aunque lo veamos dormido, no vamos a perecer. Porque está probando también nuestra fe y nuestro corazón, de la cual vamos a salir victoriosos. Ahora, notemos lo que dice ahora el versículo 25 al 27. Entonces Él le dijo, oh insensatos, tardos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor quería conectar todas las piezas, el testimonio de los profetas. El Señor quería darles una convicción y una fe, basado en la palabra. Notemos bien esto. Notemos bien. Era basado en la palabra. Y dice la Biblia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué el Señor utilizó Moisés? Todos los profetas, todas las escrituras. Mayormente cuando damos un estudio bíblico, está realmente conciso. Pero el Señor les está dando un estudio bíblico mientras camina con ellos, empezando desde Moisés. ¿Qué se comprendía como Moisés? Se comprendía como la ley. Ya lo estudiamos el trimestre pasado en cuanto a la escritura. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahora, por todos los profetas, podemos imaginarnos por profetas mayores y por profetas menores. Todo esto lo iba llevando el Señor. Y le declaró, dice, en todas las escrituras,
lo que decían de él. ¿A quién se refería? Al Mesías. El Mesías estaba contenido en el Antiguo Testamento, y para que ellos llegaran a tener una convicción clara quién era, el Señor tenía que darles estudio. Un estudio detallado. Pensaríamos desde Génesis capítulo número 3, versículo 15 en adelante, lo que iba a ser el Mesías, las 7 fiestas, su significado. Esto era maravilloso. Lo llevó por toda la Biblia prácticamente en el Antiguo Testamento. Quizás le leyó acerca de Adán y Eva, el significado, la promesa del Mesías en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es muy probable que demoró tiempo para explicar el significado y la razón de la venida de Jesucristo. También le habló acerca de Abraham. Es muy probable. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22, 18. Tenía que presentarle en detalles. Le habló acerca de lo que dijo Moisés. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. También le mencionó probablemente lo que Jacob dijo: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49, versículo 10. Es muy probable que le mencionó acerca de Isaías, lo que él había dicho como uno de los profetas mayores, por la obra de escritura que había realizado. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 16. Mencionó probablemente lo que dijo Jeremías: y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. No era un Jesús que andaba por las calles haciendo milagros como un gran profeta. Era Jehová, justicia nuestra. Era Dios con los hombres. Le mencionó a Miqueas, eso es muy seguro. Anunció su nacimiento: mas tú, Betlén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor en Israel, qué título. Y sus salidas son desde el principio, desde los siglos de los siglos. Él es desde la eternidad. Entonces no era cualquiera que andaba por la ciudad. Diría probablemente lo que dijo Salmos. En el libro de Salmos 22, versículo 16 al 18, dice: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mencionaría lo de Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Inmediatamente, al leer este texto, es muy probable que pensó en Nicodemo y José de Arimatea cuando enterraron a Jesús. Estos eran los textos. Y es muy seguro que hay más versículos de los cuales nosotros ya conocemos. Probablemente el Señor se los comentó. Fue un estudio profundo. Entonces su convicción acerca de Jesucristo y su misión para salvar al hombre quedó clara en el pensamiento de ellos. Esto nos lleva a la cuarta parte de nuestro estudio. Dios no obliga al pecador para buscarle. Dios llama al corazón, como dice la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es un caballero que ni siquiera le pone la mano a la puerta. ¿Por qué razón? Porque Él habla. He aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor llama a la puerta. Te habla a ti, me habla a mí. Nosotros tenemos la oportunidad de abrir la puerta. Él pudiera empujar la puerta y entrar por la fuerza. Nota bien, después de dar el estudio bíblico, qué fue lo que pasó. Versículos 28 y 29. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Me llama la atención la palabra le obligaron.
eran muy corteses, se habían sentido tan satisfechos del estudio que le pidieron que se quedara. Jesús pudo haber continuado su camino y ellos hubieran quedado emocionados al darse cuenta quién era verdaderamente el Mesías, quién era Jesucristo. No obstante, cuando ellos le ruegan que quieren conversar con él, Dios le da otras pruebas más de satisfacción al quedarse y comer junto con ellos. Esta es la parte más maravillosa de todas. Una segunda reconfirmación. El Señor no le exige a la persona que tome la palabra de Dios, pero en esta pandemia debemos ser realmente intencionales. Debemos de tomar la Biblia, estudiarla. Hay tantas corrientes que existen, tantas personas que hablan con cronología, con tiempos, con cálculos, que realmente están fuera de lo que la Escritura dice. Y somos engañados si no tomamos la Biblia. Solamente aquellos que la hayan estudiado de manera diligente podrán sobrepasar los grandes engaños que habrá en la tierra. Esta es la importancia de hacer algo metódico, algo exacto, así como nos alimentamos. Y dijimos al principio que tomé tus palabras y las comí, debe también alimentar nuestro corazón. Ahora, ¿por qué el corazón arde? Es la pregunta. Punto número 5. Entonces le fueron abiertos los ojos, dice la Biblia, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron, lo vieron al partir el pan, al comer con ellos. Ahí el Señor le abrió los ojos. Pero hubo una reacción en ese momento. ¿Y cuál fue? Y dice así la Escritura. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué significa eso que arde el corazón? Es cuando nosotros nos llenamos de emoción. Piensa por un momento cuando has estudiado la Biblia o cuando recibiste estudios previo a tu bautismo. Yo quiero decirte que tu corazón, como el mío, llegaron a arder en ese momento. Al ver algunas verdades, algunas doctrinas, pero quiero decirte que las cosas no terminan con el bautismo. Nosotros tenemos que continuar en nuestro nacimiento con el Espíritu, apegados a la Santa Palabra y crecer con ella. Mientras nosotros estudiamos la Biblia, yo quiero decirte que nuestro corazón realmente se llena de esa satisfacción al descubrir y encontrar más acerca de las verdades de Jesús. Esto es lo que nosotros requerimos como cristianos. En otras palabras, estudiar la Biblia no es adquirir solamente el conocimiento teórico, sino también se trata del conocimiento personal. Y ese conocimiento personal se llama comunicación. Que en esta pandemia y en estos momentos difíciles, tomemos la Biblia en algunas horas, en algún momento, tal vez cuando no podemos salir, démosle lugar. Yo sé que hay muchas noticias que podemos llegar a ver para informarnos, pero solamente esto alimenta nuestra fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No puede crecer la fe sin la palabra de Dios. No es algo independiente. Y el corazón arde cuando tú y yo descubrimos una verdad. Cuando meditamos acerca de la Escritura, nuestro corazón arde. Cuando hilamos los puntos, cuando descubrimos al Maestro. Ahora, ¿por qué Cristo entonces le veló los ojos? Porque probablemente, y casi no probable, es seguro que hubiera pasado cuando Jesús se hubiera aparecido con ellos. Le hubiera dicho, yo soy Jesús. Miren mis manos y mis pies. ¿Creen ustedes que ellos se hubieran detenido a que Jesús le diera un estudio de la palabra en ese momento? ¿Creen que ellos se hubieran detenido y hubieran dicho, queremos estar acá contigo, explícanos qué fue lo que pasó, cómo es que vino esto? No hubieran estado preparados. El Señor primeramente les dio el mensaje y hasta que tenían el mensaje, entonces le hizo una revelación física, estando al lado de ellos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una revelación espiritual de la Santa Palabra para que ésta pueda ayudarnos en los momentos cuando nuestra familia, porque todos hemos tenido pérdidas, tal vez pérdidas económicas, algunos pérdidas familiares, individuos que estuvieron lejos de sus hogares, murieron algunos parientes y no pudieron estar en el lecho mortuorio. ¿Cuántas personas han pasado por estas situaciones? En la pérdida de algún empleo, viajes que tenían ya programados, trabajos o empleos que ellos ya tenían
imprevistos, tantas cosas han sucedido que nos hacen meditar. Y como los discípulos, no de la misma magnitud, podemos llegar a estar pensando, caminando por la calle, conversando que no entendemos esta pandemia, no entendemos la enfermedad, no entendemos esta situación, pero es momento ahora de reunirse en el estudio de la Biblia. Como familia podemos hacerlo. Si no se pueden hacer corporativamente o físicamente entre grupos pequeños, al menos tomemos alguna plataforma y podamos también reunirnos. Y los felicito a los hermanos que pueden hacerlo y que lo están haciendo ahí en Montreal. Quiero decirles que nunca más podremos nosotros ver tanta manifestación como estas. Y quiero decirte, ¿sabes por qué? Porque esto es apenas un principio de dolor. Vendrá una segunda parte que no sabemos cuándo va a ser. Y esto nos ha permitido preparar fuerzas, animarnos unos con los otros. Ahora, cuando nos abría las Sagradas Escrituras, pero no llevaba a Jesús en sus manos los rollos. Cristo era en ese momento la palabra que hablaba al corazón de cada uno de ellos. Al final de este capítulo podrán ustedes y yo ver nueva luz todavía al respecto de la importancia de la Escritura. Y dice la Biblia, cuando estaba con esa reunión de 11 de sus discípulos o apóstoles, dice así el versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiero que noten algo. Esta misma expresión se la dijo a dos discípulos que no eran de él. Eran seguidores de la palabra, gente enseñable y alumnos. Ahora se lo entrega, el mismo mensaje se lo dice a los apóstoles. Está diciendo, crean en mí, no tanto porque me vieron y vieron los milagros. Crean en mí también porque la Escritura lo confirma. El Señor lo ha dicho. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, dice la Escritura, les abrió el entendimiento. Y me encanta esta expresión, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuestro gran desafío también durante esta pandemia y todos los días hasta la venida del Señor es ir a la Escritura. Somos el pueblo del libro. Los tiempos antiguos, cuando nuestros hermanos laicos conocían las doctrinas, eran los predicadores los que llevaban el Evangelio. Era tan grande el equipo entre pastores y miembros. Quiero decirles que Montreal es un lugar muy maravilloso. Hay hermanos laicos, todavía grandes predicadores, en los grupos pequeños, yendo de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios. Que puedan continuar con este deseo. Que si hay algún momento de tristeza, si hay alguna persona que está en su hogar, que se siente sola, que siente que no hay una respuesta ante esta pandemia, que lo ve incierto el futuro, no entres en tu cuarto simplemente para llorar de tu tristeza, sino que puedas tener compañía con los hermanos a través del teléfono, algún servicio comunitario con todas las reglas bien cumplidas, que pudieras hacerlo. Dios va a estar contigo. Este es el momento cuando nosotros podemos ver la mano del Señor. Aferrémonos a la santa palabra. Hagamos un estudio, que arda el corazón todos los días, que podamos comprenderla, que podamos compartirla, y va a ser como una inyección cada vez que nosotros oremos. Quiero decirte entonces que hoy es el día para que Jesucristo pueda hacernos sentir ese ardor, el perdón de los pecados, la unción del Espíritu Santo, el sacrificio por su causa, y también para que compartamos los unos con los otros. Ese es el deseo que tú tienes en esta hora. Si ese es tu deseo, quiero decirte que será una gran bendición, porque ese es mi deseo también, que juntos estudiemos siempre la palabra. Y quiero invitarte que podamos todos juntos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú transformas nuestra vida. Gracias porque has trabajado de manera oculta en nuestro lado. No significa que estamos abandonados.
Tu presencia está en nuestro medio. Tu Espíritu Santo, del cual nosotros pedimos que nos puedas ungir, también llena nuestra vida. Pero enséñanos, danos fortaleza para que cada texto que abramos en la Biblia, nuestro entendimiento se abra y tengamos el privilegio y el gozo que arda nuestro corazón de alegría, que sea como el fuego que inunde nuestro ser y que encontremos satisfacción de poder decir: tomé tus palabras, las comí y llenaron mi corazón. Bendice a aquellos hermanos de nuestra iglesia de Montreal, a nuestros amigos y a aquellos que están en cualquier campo, que puedas también llenar de paz donde están y que puedan crecer en esa fe a pesar de las dificultades. Gracias por escucharnos, por amarnos, bendecir esta obra, esta Grey. Bendice también al pastor, a su familia y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para mí fue un gran placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno. Siempre les recuerdo y que podamos gozarnos en este día. Agradecemos al pastor Garner Bermúdez por haber tomado el tiempo de acompañarnos esta mañana y por el hermoso mensaje que nos ha presentado. A continuación, cantaremos juntos el himno 207, Dios nos habla. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Agradecemos a cada uno de ustedes por unirse con nosotros por medio de esta plataforma y esperamos
Que las bendiciones que hemos recibido hoy puedan perdurar en nuestras vidas y que podamos compartirlo con aquellos que no conocen de Jesucristo. Les invitamos que nos sigan sintonizando los domingos a las 7 p.m. para nuestro culto de guerreros de oración, los miércoles para nuestra reunión de oración y testimonios, y todos los sábados de 9 a las 9:30 de la mañana, que es nuestra escuela sabática, y a las 11 para nuestro culto de adoración. No olviden de inscribirse a nuestro canal YouTube y hacer clic en la campanita para que reciban notificaciones cuando subimos nuevos contenidos. De igual manera, síganos en nuestra página Facebook en Iglesia Adventista Hispana de Montreal /Go, o visite nuestro sitio web en www.iglesiaadventistamontreal.org. Y por último, gracias a todos los que han ayudado a organizar y a preparar este programa para la honra y la gloria de Dios. Su ayuda ha sido muy apreciada. Tengan todos un feliz sábado.